relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos una semana más en este podcast, en este nuevo capítulo donde estamos hablando sobre los aliados del vino, pero antes de dar esta introducción al tema, quisiera saludar a mi partner. ¿Cómo estás, Hello. Mari? Muy bien, muy bien. Muy contenta y feliz con estos episodios que estamos Sí, haciendo. están buenísimos. Están muy buenos, porque tarde o temprano, pues siempre abres una botella de vino y siempre hay muchos elementos alrededor en tu mesa. Y yo creo que un elemento muy importante que luego pasamos siempre por alto y es al que menos le ponemos atención es del que hoy vamos a platicar. Exactamente. Porque es un elemento básico en la mesa. De entrada, siempre le decimos a la gente, por una copa de vino, toma un vaso de agua, ¿no? Pero la gente dice, ok, nunca pones atención en qué agua estás tomando, cómo le estás tomando, qué le pones a esa agua y cómo la vas llevando en esta experiencia de la cata del vino. Y es que el agua, pues prácticamente cumple una función vital que es satisfacer una necesidad básica que es la sed. La sed y la De eso hidratación, vivimos, ¿no? la hidratación. Ajá. Y por eso como que lo dejamos en ese nivel, ¿no? Como en Ujú. el término de necesidad. Y ya. Claro, Pero pues también tiene su su encanto. lujo, su encanto, Sí. su lugar en la mesa, básico, junto con el vino. Y pues de eso vamos a platicar hoy. Y más allá, con alguien que es experta en este tema. Wow, sí, súper invitada. Tenemos una gran invitada de lujo, puedo decir, que aparte es una experta en tema de vino y ahora experta en tema de agua y otros temas más. Y aparte, bueno, excelente persona, una linda amiga, y ella es Mina Carlín o Mina Sommelier. ¿Cómo estás, Mina? Qué gusto. Qué gusto. Muchas gracias, muy bien, estoy bastante bien, estoy emocionada por estar aquí con ustedes y platicando, como bien lo mencionaron, un elemento que está ahí, que la gente no le da tanta importancia, pero que es crucial para el disfrute de muchas bebidas, incluso más allá del vino. Perfecto, perfecto. Partner, ¿me das chance? Voy a presentar un poquito Por de, supuesto. de este recorrido por el mundo del vino y ahora del agua de mina, porque la verdad es que tiene bastantes certificaciones, bastantes estudios que la avalan. De entrada, bueno, ella es Mina Carlín, es reconocida, es una sommelier mexicana con una amplia trayectoria en el mundo del vino, de las bebidas. Es licenciada en gastronomía, primeramente. Ha obtenido diferentes certificaciones nacionales e internacionales, como lo es sommelier certificada por la Asociación de la Sommellerie Internacional, espero se diga bien, Certified Sommelier por la Court of Master Sommelier, Certified Specialist of Wine por la Society of Wine Educators, especialista en Champagne por Scholar Guild y Fine Water Specialist. Nada más. Muchas Para gracias. empezar. Muchas gracias. Y ahora, bueno, también es fundadora de The Easy Wine, que es una plataforma educativa que hace diferentes interacciones y trata como de compartir a la gente todo este conocimiento que ella tiene. Y en el ámbito del agua, ha trabajado como Brand Water Educator Sommelier para marcas como San Pellegrino, Aquapana, Perrier, Santa María y bueno, obviamente todo esto de la mano de los vinos y de la experiencia culinaria. Y también tiene una gran plataforma en Instagram, en TikTok, en todas estas redes que es Mina Sommelier, que bueno, aparte nos platica muchísimo de qué toma, de qué vive, de qué experimenta, de su vida, de sus emociones. La verdad es que es muy lindo verla, es muy lindo verla. Yo es de las primeras influencers que empecé a seguir cuando empecé en este mundo del vino. Y ahora está estudiando también en unos días, si no es que cuando salga este capítulo ya habrá hecho su examen, que es lo que le llaman Diploma Candidate para el WSET, que es esta certificación Oh. inglesa muy importante, ¿no? Entonces, Felicidades, Mina. nada más, nada más. Gracias. Qué padre, Vina, qué padre. Pues no sé, ¿qué se siente cuando te presentan y dicen todo esto que ya tienes, que has logrado? Es agobiante porque, o sea, sí son muchas cosas y cada una de esas certificaciones me recuerda momentos de mi vida, momentos distintos, pero cada una de esas certificaciones también me ha permitido ver el mundo del vino como lo veo ahora. Entonces, honestamente no lo cambiaría. Es algo que me apasiona, el aprendizaje constante. Entonces, se siente bien porque realmente ha sido mucho esfuerzo durante muchos años. Que es padrísimo.
Oye, Mina, y antes de que empecemos a hablar sobre el tema del agua, mm, ¿cómo llegas? O sea, ¿cómo te metes primero en el mundo del vino y ya después cómo das el paso al agua, ¿no? Al agua. Pues mira, como bien lo mencionó Mari, mi formación es gastronómica. Entonces, cuando estudio la licenciatura, busco algo que sea como un área de especialización en gastronomía y alternativas teníamos, pues ya saben, como comida salada o comida dulce. Y en la parte dulce era toda la repostería y demás. Y dije, eso no es lo mío, o sea, todo se me quema, las cantidades son sumamente exactas, no puedo seguir por ahí, aunque me gusta, honestamente me gusta, pero no soy como tan buena en la parte de cocina dulce. Dije, me voy a inclinar por la cocina salada. Y de ahí dije, necesito algo para que la gente disfrute lo que yo estoy cocinando, que ese es el elemento que ayuda a redondear esa experiencia. Y pensé en el vino. Y en ese momento era de, ok, ¿qué escuelas dan esta certificación de vino? No era tan accesible, digo, parece, bueno, para mí ya es bastantes años atrás, digo, hablamos de 13 años en tema de certificaciones ya formales, pero en estos 13 años ha habido un cambio o un salto súper grande de las ofertas educativas que existen para el alcance de muchas personas. Y en ese momento no había. Entonces, mis únicas alternativas era o irme directamente a Francia y estudiar en Burdeos o estudiar en Argentina. Y entonces dije, ok, será Argentina porque la cuestión del idioma me lo hace mucho más fácil. Desde ahí me fui, lo hice solamente por las ganas de que fuera complemento de lo que yo estaba haciendo en cocina. Y cuando empecé con la primera clase, dije, no, Hoy, ¿no? esto es lo mío. Sí, total, esto es algo sumamente apasionante, me encanta y empecé a aprender más y más y más. Y la gastronomía se fue relegando a ser ese compañero para lo que yo platico el día de hoy, ¿no? El vino como elemento principal. Y fue así, o sea, fue algo que me enganchó y me dijo, esto es tu camino, literal. O sea, creo que es esas cosas que tenemos algunas personas que encontramos nuestra pasión y literal se siente, sabes que perteneces ahí. Y fue así. Wow, y sí se nota, lo expresas y lo transmites, muy lindo. Y ahora creo, bueno, me tocó a mí estar en una cata de agua con Mina, aquí en la Feria del Vino. Porque yo veía que tú y dos, tres personas más empezaron a hablar del tema de la somelería como con el agua. Y yo decía, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es esto pues para mí sí he probado dos, tres aguas y una me sabe más a cloro que a otra y tan, ¿no? O sea, sí hay unas aguas que saben mucho a cloro. Sí. Pero hasta ahí, o sea, o el plástico, porque lo traen en los camiones caliente durante tantas horas y pues usted sabe esa notita como plasticosa en el agua, pero más allá nunca había pensado en tomarle atención al agua. Y ahora que estuve en tu cata, la verdad es que fue un descubrimiento muy lindo, muy padre. Y esto queremos que nos transmitas hoy, Mina, porque creo que el 95% de la gente está igual que yo, ¿no? O sea, ¿cómo es el hecho de darle esa importancia al agua que tomas? Totalmente de acuerdo. Incluso tú lo mencionas, yo no lo había visto, jamás pensé que existiera. Y cuando llegó esta oportunidad a mis manos, que fue en el 2016, que me contacta Nestlé Waters, me dice, hey, necesitamos que se haga una serie de catas dirigidas a público final, ¿Quieres hacerlo? Y yo, ¿el agua se cata? No tenía la menor idea, no sabía que existía esa división, ¿no? Entonces, como tú, igual que yo en ese momento me encontraba y como en ese momento estábamos, o sea, de no saber nada de aguas, hoy día hay muchas personas que se dedican al mundo del vino que no tienen la menor idea que en efecto el agua puede ofrecerte tantas experiencias, ¿no? Entonces, cuando llega esta oportunidad dije, ok, voy a empezar a desarrollar estas actividades. La verdad estaba ciegas porque no había nada. Lo mismo me pasó en el agua en ese momento. No había escuelas, no había nada. De hecho, la única escuela que encontré está en Alemania y es literal para certificarte y está avalado por el gobierno y todas estas cosas. Y dije, a ver, si la primera vez que iba a estudiar vino, no quería yo estudiar francés y me opté por ir a Argentina, ahorita simplemente no es viable que me ponga a estudiar alemán, ¿sabes? O sea, para irme a vivir a Alemania y tomar la certificación. Entonces, ¿qué hice? Lo que hacen o que hacemos las personas que nos llegan a estas oportunidades de, pues me voy a lanzar,
y lo voy a hacer, no sé cómo, pero voy a aplicar lo que sé de vino, lo voy a trasladar al agua y voy a ir descubriéndolo sobre la marcha. Y de verdad ha sido todo un viaje súper bonito. Digo, lo que tú viviste, Mari, es el trabajo de 8 años de estar haciendo prueba y error, porque de verdad, o sea, son cosas que la gente no lo maneja. O sea, como lo dijimos al principio, no le da la importancia. Ok. Me imagino que la cata de agua debe tener, pues, su arte, su ciencia, este, debe tener sus características organolépticas. ¿Cuál sería esa diferencia con una cata de vino? Porque, por Ujú. ejemplo, así como la cata que conocemos eh, puede aplicarse en el café, puede aplicarse en la cerveza, incluso aceite de oliva, que En ya el lo té. aplicamos en el té, ¿lo podemos llevar al agua también o hay distintos puntos a evaluar? Al final, como cata, tiene que seguir una serie de pasos. O sea, al final la cata es desglosar un producto en diferentes partes para poderlo evaluar cualitativamente. Entonces, la parte visual, olfativa y gustativa tienen que quedarse en el mismo orden, pero en el tema del agua sí hay ciertas cosas que suelen darle o le damos mucho más énfasis, ¿no? Estas cuestiones del color no es tan importante porque si bien sí hay tonalidades, o sea, hay tonalidades dentro del agua que puedes encontrar, no son tan dominantes como lo podemos encontrar en otras bebidas. Entonces Pero como el realmente agua es no nos... verde, no te la tomes, ¿no? O sea, Exactamente, si ya te está diciendo no me tomes, esto está mal, sí, totalmente de acuerdo. Digo, ahorita que lo mencionaste así, no, pero es que a ver, me ha tocado poner aguas que vienen embotelladas o de filtro, que las aguas cuando las pongo en comparativa se ven amarillas o que Ah, empiezan a caray. generar sedimento, sí, tal cual. Y me wow. encanta porque la gente que está ahí conmigo en la cata se queda como, me la tengo que tomar y yo, pues sí, o O sea, sea, por ¿sabes? ejemplo, hay azufres en lo mineral, ¿no? O sea, en los suelos hay ciertos azufres, hay ciertos sulfuros, hay todo esto. Por Sí, eso. sí, sí. Sí, hay muchos es por el proceso que el agua ha tenido, que ahí nos hablaríamos un poquito sobre la clasificación y lo podemos platicar un poco más adelante, pero también tiene mucho que ver con el origen y la composición. De hecho, hay ciertas aguas que surgen del manantial o de los acuíferos, surgen ligeramente como blanquecinas o lechosas y tiene Ujú. mucho que ver con la temperatura en la cual brota de la tierra y la interacción o fricción que existen entre los minerales. Entonces, si bien a nosotros ya no nos llega de esa manera, sí es algo que sí trae, ¿no? Y en tema, por ejemplo, de los amarillos y tal, es porque el agua pues se oxida también. En ciertas formas también comparte ciertas cositas con el vino. Entonces, volviendo a lo que estábamos platicando de los pasos a seguir en la cata, sí, la parte visual sí la encontramos. La parte olfativa es de mucho reto porque el agua tiene aromas, pero tiene aromas muy sutiles. Entonces yo normalmente en mis catas aprendí en prueba y error que si me pongo a decirles es que esta agua tiene aromas de flores y de té verde y demás, que sí lo puedes encontrar, la gente simplemente se queda de, me estás vendiendo aquí algo, a mí me quieres ver la cara, ¿no? Sí, de por sí cuando digo cata de aguas todo el mundo se quiere salir corriendo. Con eso es muy difícil, pero sí cuando llego y le digo, ¿qué es lo que no tenemos que encontrar en las aguas? ¿Qué olores no debemos encontrar? Como lo dijiste hace rato, Mari, de cloro, estas cuestiones como de agua estancada o de humedad excesiva o de fierro, por ejemplo, eso no. La gente ya se siente como más cómoda. Ya, Y ya. la parte gustativa, ahí es cuando todo mundo dice, ah, sí es cierto, sí sabe distinta, no sé por qué, pero sabe diferente. Entonces, sigue los mismos pasos que sigue el vino, pero sí hay cositas como más evidentes en el agua que me ayudan mucho para que la gente realmente se sienta enganchada, porque si es un producto que, pues, la verdad las personas no le prestan atención, no quieren invertir en ella, porque dicen, a ver, o sea, el agua es incolora, inodora e insípida, entonces, ¿por qué voy a estar aquí sentado tanto tiempo? Voy a pagar algo más por ella, ¿no? Claro, como decías en esa cata, o sea, desde chiquitos en las escuelas nos enseñan que es justo eso, que el agua es inolora, incolora, insípida y no es real. Y eso es un mito. Es un mito. Totalmente, es un mito terrible. Y la verdad es que creo que es un gran daño que nos hacen, porque si bien, y lo mencionaste al principio, Edgar, sobre esta cuestión de que
es puramente de función hidratante, ¿no? O de mucha gente lo toma de esa manera, pero hay gente que ni siquiera lo toma así, o sea, ni siquiera toma agua porque dice, Bueno, buen punto. pues es, no, sabe fea, no tiene nada, es simple, entonces mejor me compro un refresco de 2 litros y ya estoy hidratado, ¿no? Entonces, sí creo que cuando nos enseñan esta parte tan simplista del agua, pues ni siquiera como que te permiten desarrollar un gusto por algo que en forma saludable o en cuestión natural necesitas. Entonces la repeles en todas las formas. Y tiene mucho sentido ponerle atención al tipo de agua que utilizamos, incluso para las bebidas, porque, a ver, en el café el 98% es agua. El Todo en vino el es té. el 92 al 94, 95% es agua. El té también, o La sea, cerveza, todo, claro que todo va a influir, necesita agua, ¿no? ¿no? Mucha influencia. Oye, mira, a ver, hablando de estas aguas, primero, para que empecemos a poner como un orden para entender el agua. Hay tipos de agua, hay diferentes estilos de aguas. ¿Cuáles serían o cómo es? Mira, de una forma muy simple que la podríamos categorizar sería por origen, las podemos clasificar en 2 grupos. Aguas que están tratadas por el ser humano, que no importa de dónde las recolecten, simplemente las juntan en algún sitio, les quitan todas las impurezas que son dañinas para el ser humano. En muchos casos de esos procesos, porque son aguas con diferentes perfiles gustativos, lo que hacen es quitarles todos los minerales, literalmente dejar un agua destilada o un agua de plancha que no tiene nada, y después la remineralizan. Y esas son las aguas que nos salen en el mercado y que salen en las etiquetas como agua purificada. Ese es uno de los grupos. Eso por origen. Y también por origen es el otro grupo de las aguas naturales, que muchas personas las llaman aguas con origen, aguas finas. A mí me gusta decirles aguas con terroir, y que son básicamente aguas que son naturalmente mineralizadas, es decir, que tienen minerales de forma natural, que el ser humano no las manipuló solamente para poner tuberías, para que lleguen a la fábrica, para que se metan en la botella y ya salgan al mercado. Esa es la única intervención del ser humano. Entonces, esos serían los 2 grupos generales por origen, y después podría agregar un segundo grupo por estilo. Estas 2 aguas pueden ser aguas con y sin gas. Entonces, ya con eso, básicamente empezamos a cubrir lo que visualmente encontramos en los anaqueles, en las tiendas de conveniencia o en las tiendas grandes, ¿no? Sí, porque siempre cometemos el error y hasta ese día caí en cuenta que tú llegas a un restaurante y lo primero que haces es, me da un agua mineral Agua mineral. pensando en un agua gasificada Así y es. no es lo mismo. No lo es, porque al final el gas no está directamente relacionado con que el agua sea un agua naturalmente mineralizada. Entonces, como puede ser un agua purificada de cualquier marca que nos venga a la mente, que le inyectaron gas carbónico y que por eso tiene burbujas, o puede ser un agua de manantial que también le pudieron haber inyectado CO2 y tienes un agua gasificada. De hecho, el mejor ejemplo son para las personas que nos escuchan cuando viajas, ¿no? Cuando te vas, sobre todo a lugares como España, como Argentina también, que pides agua mineral pensando en burbujas y te traen en un agua sin burbujas, pero de origen natural. Y entonces empiezas con este conflicto de, a ver, no me expresé bien, y le dices tal vez a la persona que te está dando el servicio, y es cuando te dicen, a ver, eso es gasificada, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el primer golpe en la cara, ¿no? De que lo hemos estado pidiendo mal o eligiéndolo mal desde siempre, ¿no? Ok, ok, bueno, eso ya es un buen tip en Sí. ciertos lugares. Digo, aquí en México sí, todo el mundo decimos un agua mineral, pero hasta Sí. para leer en una etiqueta en anaquel. Sí, totalmente. Digo, yo ahorita, por ejemplo, tengo un agua con gas que dice agua mineral natural carbonatada. Entonces, la parte del gas lo pueden decir gasificado, lo pueden decir carbonatado. Entonces, es algo que nos está diciendo que viene un agua de origen natural, sin manipulación del ser humano, pero que a su vez tiene CO2. Entonces, realmente en el tema de aguas, también si sabemos o le damos un poquito de tiempo a leer la etiqueta, como pasa en el vino, nos puede dar muchos tips de dónde viene esa agua.
Ok, sí, que luego cometemos el error de ni siquiera leer etiquetas, sino más porque es una marca conocida, ¿no? Lo agarramos como nos pasa con el vino, como nos pasa con muchas cosas. El otro día que Así es. platicábamos de los quesos y de los aceites de oliva, es lo mismo, como que te Sí. vas por el nombre y no lees etiquetas. A ver, entonces me imagino que dependiendo el tipo de agua que elijas, impacta en la experiencia gastronómica, ¿no? Así en general, o sea, así como utilizamos aguas para catarlas, también existen principios básicos como de maridaje, así como con el vino y Sí. la comida. Sí, hay muchísimas cosas. También pasa mucho como en el vino, y eso con esta conexión que realmente se asemejan mucho, es que en el vino también hay ciertas reglas, ¿no? Que nos permiten navegar en ese mundo tan vasto. En cuestión del agua también, pero igual que en el vino, esas reglas están para romperse. Entonces, podemos jugar con estas reglas de maridaje de seguimiento, maridaje de contraste con las aguas también. Pero el tema de aguas, hay un elemento que eso no tiene el vino, que es la cantidad de minerales disueltos, que se le llama cantidad de sólidos disueltos, que de hecho, bueno, para las personas que están en casa no lo van a ver, pero ustedes sí lo ven. Este es un aparatito que es un detector o medidor de TDS, Ujú. y TDS es Total Dissolved Solids, que son los sólidos totales disueltos, y lo que permite es que en un agua que tú tengas, incluso las purificadas, tú lo pones y te marca la cantidad de minerales que tiene. Entonces, aquí ya en el tema de las aguas, como pueden ver por ahí, bueno, no lo alcanzaba a ver, pero yo le voy a decir, dice 420 partes por millón, ¿ok? Que esos son 420 miligramos por litro, hablando de sólidos disueltos. ¿Qué sólidos? Puede ser calcio, magnesio, fluoruro, sodio, etcétera, ¿ok? Y ese elemento sí hace que interactúe diferente con cómo se extrae el café, cómo se extrae el té, cómo juega con el vino tinto que tienes enfrente o el vino blanco. Entonces, es todo un mundo que se abre, es un abanico de muchas opciones y que la verdad sí hace una interacción distinta, hace que el producto cambie y sí empiezas a sentir diferencias. De hecho, mi parte, digamos como la parte wow de la experiencia que suelo hacer es con el vino, porque mientras todo el mundo dice, ay, no, el agua, pues sí, sí sabe mejor, está más salada, tiene esto y aquello, ¿no? Como que siento que a veces como hasta ese punto, todo el mundo me da por mi lado. Pero cuando llega el vino, ya me lo caché, sí, tal cual, se nota en sus caras. Cuando llega el vino en la mesa y cuando dicen, ah, este es un producto que, pues sí, ya he probado antes, y entonces lo empiezan a jugar en maridaje con las aguas que tengo, ahí es cuando se dan cuenta cómo cambia la forma en la que perciben las cosas. Entonces ahí es cuando empiezan a conectar de, entonces sí, el café debe saber distinto, el té debe saber diferente, ¿sabes? Entonces sí hay ciertas reglas. Como cuestión general podría decir que las aguas bajas en minerales van con vinos con poco cuerpo o mucho más frutales. ¿Por qué? Pues estamos haciendo un maridaje de seguimiento, no algo que se parezca. Y generalmente las aguas bajas en minerales también las podemos encontrar con y sin gas, pero normalmente son más como aguas sin gas, las que funcionan con vinos blancos ligeros. Y las aguas que tienen más cuerpo, aunque no tengan gas, o las aguas gasificadas que tienen la burbuja, funcionan mejor con vinos tintos en diferentes gamas, ¿no? Con y sin barrica o con alto contenido de taninos. Entonces ahí se abre todo un panorama que pueden experimentar en casa. Qué Wow. impresionante. Sí, sí, a mí te voy a ser honesta, yo lo pude probar. Nos dio Mina, teníamos 4 aguas diferentes y nos dio una copa de vino, o eran dos, y nos dijo, van a probar el vino y después van a tomar agua. Y fue bien curioso porque con una el vino se potencializó, con otra el vino se borró, o sea, la persistencia del vino en la boca y el sabor, con una se potencializó, con otra se borró y hubo una que era muy salina porque traía muchos componentes de estos minerales, que fue como un choque muy fuerte. Entonces, eso fue lo que más se me quedó porque digo, a ver, como productor, ¿cuántas veces haces catas y lo que estás haciendo es querer, pues, promocionar tu vino, vender tu vino, posicionarlo y haces todas estas experiencias, pero lo primero que haces es que corres a cualquier tienda y compras el primer cajón de 20 agüitas para tenerlas ahí al lado de la copa sin pensar ni qué agua le estás poniendo? Entonces,
Le Lo echas la importante culpa de al entender, vino, claro. ajá, de que después de que tomaste el vino, probaste esa agua y, o, o sea, o te lo acabó o te lo potencializó, ¿no? Y no te diste cuenta, o Sí, no. la verdad es que sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad, digo, tenemos oportunidad estando en el medio, ¿no? De que nos inviten o asistir a varias catas. Y digo, con colegas, amigos míos en Ciudad de México, que es lo que más me queda cerca. O sea, cosas muy top en donde te ponen la mejor cristalería, el vino, pero fabuloso, lo tratan perfecto. Y me ponen un botellín. A ver, es agua. Al final, digo, para hidratarte, yo tomo lo que tenga a la mano, tampoco me voy a morir. Pero me ponen un botellín de agua purificada ahí al lado, digo, no, no estás cuidando realmente toda la experiencia porque estás poniendo otra vez al agua como ese de, ay, si quieres te lo tomas, ¿no? Y si no, pues no, no, o sea, sí tienes que hacerlo. Incluso ya yéndome a la parte de concursos internacionales, ¿no? Como el concurso mundial de Bruselas u otras competencias de vino, normalmente te ponen agua y las aguas están bien seleccionadas porque saben que el jurado se está hidratando y lo que menos quieren es que les reseten el paladar durante cada vez que tomas agua y o que adulteren de alguna manera la percepción del vino que están calificando. Entonces, sí es un tema muy importante que sí hace que el vino se sienta diferente. Y para que no se me olvide, porque sé que se me puede olvidar, Ujú. he notado en todos estos años que puede ser un vino muy malo, pero malo de esos que ya sabes, que tienen la acidez súper arriba, el alcohol, o sea, que lo compras casi casi en la tiendita de la esquina, la tienda de conveniencia, y te lo llevas, pero si le pones una buena agua, el vino sabe súper bien. Sin embargo, a la inversa, sí, o sea, puedes tener un vino carísimo, muchos años, la copa maravillosa, y le pones un agua que tenga esta parte clorada evidente o esta parte salina súper marcada, choca, rompe la estructura y el vino sabe, digo, a ver, el vino va a estar muy bueno, pero va a bajar su nivel de permanencia, ya saben, o de impacto que puedas tener, llegar a tener en ese momento. Ok, Sí, ok, rompes la experiencia, a fin de cuentas. O totalmente. sea, Sí, el Y vino otra no viene cosa solo. que también yo digo, también estéticamente, inviértale aunque sea un vasito al lado, no pongan la botella. O sea, más allá si es un patrocinio, bueno, ya es diferente, pero tienen todo hermoso y la botella así de marca X al lado, Y de hasta para la plástico. foto, yo ando quitando la botella para la foto de enfrente, de al lado, porque no se ve lindo. O sea, también sí. inviértale un poquito A ver, en el vaso, ¿no? hablando de esto, Mina, ¿existe algún protocolo, Sí. o sea, pasos para realizar una cata de agua, ya sea de manera formal, de manera informal? O sea, ¿qué hay que hacer? Sí, como sí hay el protocolo y este nos apegamos a lo que es la cata, o sea, el paso número uno sería la parte visual, determinar si el agua, qué tonalidades tienen, ¿no? Y por ejemplo, ciertos descriptores que se pueden utilizar en tema del color, es decir, tonalidades cristalinas o incluso platinadas o grisáceas, son como estos tres rangos de color que podemos encontrar. Volviendo un poco a lo que mencionaste hace rato, a ver, si toca un agua verde, pues no lo, a ver, ni siquiera la califiques, ¿no? O sea, ya quítala porque eso te va, no, quién sabe si pases, obviamente, la noche, ¿no? Tomando esa agua. Entonces, eso desde la parte visual. En la parte visual, por ejemplo, en un agua gasificada, sí se hace esta evaluación de las burbujas, este perlado que se genera desde la base de lo que es la copa. Entonces, este perlado sí también lo determinamos, ok, cuán rápido la burbuja se desprende, qué tamaño de la burbuja tiene y cuántas burbujas tienes, ¿no? Dentro de lo que es la copa. Idealmente, por ejemplo, en tema de burbuja o de perlado, sí estamos hablando, es muy parecido con cuestión, por ejemplo, del champán o Es de vinos justo eso te iba a espumosos, decir. ¿no? Ajá. Sí, tal cual, o sea, que tú lo sabes, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Que esta cuestión de esa regla que, a ver, no es como 100% infalible, pero ayuda mucho que una burbuja pequeña está relacionada con una calidad mayor. Entonces, el proceso que existió para generación de esa burbuja en ese vino espumoso fue mucho más cuidado, pues en tema de las aguas también. Entonces, en un agua con burbujas, cuando ves una burbuja pequeña, lo primero que tienen que pensar es que ese gas carbónico se inyectó al agua, pero de como más lento, no fue un proceso tan agresivo y permitió que la burbuja se quedara más tiempo. Entonces, tú la ves pequeñita,
la vas a tomar y la vas a sentir pequeñita y seguramente abres tu botella, la cierras, la abres y no vas a sentir o no vas a sentir, tu agua más bien no va a perder la burbuja tan rápido como si se tratara de una burbuja que cuando abres la botella te dañas todo porque es un CO2 que está queriendo salir. Entonces, en esta parte visual, esos son los elementos. Es la parte del color en aguas con y sin gas, y en aguas gasificadas es prestar atención en la cuestión de las burbujas, ¿ok? Y en la parte olfativa, mi punto número 1 también, defectos. O sea, si el agua huele a cloro, salvo que estés en una parte, saben, como de entrenamiento, te diría, continúa, pruébala para que veas cómo sabe un agua con esas características aromáticas, pero olores no debería de tener, no debería oler mal, debería de tener aromas. Y lo normalmente que es como lo más común es que las aguas con ciertas características buenas es que el agua huele fresco. Tal vez lo damos por sentado porque es un agua, ¿no? Entonces debería de oler fresco, pero no es cierto, no todas huelen igual. Entonces, si tienes aromas frescos, ya después podrías pensar a lo mejor en herbales, en florales, en mentoles, en cítricos, en fruta blanca, como descriptores positivos. Entonces, si hay una rueda aromática del agua. No saben lo que me costó encontrarla y no la encontré por cuestión de a lo mejor de una investigación, perdón, no la encontré por la escuela, sino más bien por estar googleando y por ahí la encontré en una marca que desarrolla su propia marca de aguas tal cual y creó una rueda aromática y dije, de aquí soy, ¿no? Y ahí encuentras estos descriptores aromáticos, pero es algo que todavía no está tan explotado. Y para cerrar en la parte gustativa, lo más importante del agua es el primer contacto que tienes con ella y debe estar relacionado con el nivel de frescura que el agua te ofrece. Porque si tomas un agua que no te refresca, no sientes que te hidrataste, ¿para qué la sigues tomando? Entonces no hay como esta cuestión de que te está aportando algo. Entonces, el punto número 1 es cuán refrescante es. Incluso se habla de te tomas un sorbito y de inclinar la cabeza hacia atrás con ese sorbito en la boca todavía, dejar esa agua que esté impregnando toda la boca y después pasarlo y empiezas a sentir la salivación. Ese es uno de los elementos. Y ya después, con un segundo sorbo, ya vas con textura, ya vas con los sabores básicos, ácido, salado, amargo, dulce. Ya incluso puedes oxigenar la boca y prestar atención a astringencia, porque el agua también tiene astringencia. No hay barrica involucrada, como en el tema de los vinos, pero hay minerales y hay ciertos minerales que hacen que el agua se sienta astringente. Entonces, esos son principalmente los pasos que se Me tienen que imagino que tomar. aquí entra, perdón, adelante. No, adelante, no. No, dime. Me imagino que tiene que ver entonces también mucho que ver la temperatura. O sea, ni muy fría, ni muy caliente. O sea, tiene que haber, no sé, rangos. Sí, de hecho, a ver, algunos hablan sobre una temperatura de servicio de unos 10 a 13 grados, muy parecido como lo que encontramos con los vinos rosados o vinos blancos que ya tienen un poco más de cuerpo, pero otros son mucho más puristas, y digo, otros autores, sommeliers y demás, son más puristas de decir el agua a temperatura ambiente, pero para mí vuelvo a lo mismo que con el cuestión del vino, temperatura ambiente en dónde, ¿no? Ayer yo estaba en Monterrey dando una cata de aguas y me dices temperatura ambiente, estamos a 38 ¿no? grados. Sí, o sea, eso ya es un té, entonces no, no. Sin embargo, sí les puedo decir que curiosamente las aguas a temperatura ambiente, las aguas que son de origen natural, las naturalmente mineralizadas, se sienten más frescas, como que no se calientan tan rápido como las aguas purificadas. Eso es algo que he notado durante todos estos años. Entonces, si hay temperaturas de servicio, yo me iría como unos 15 grados más o menos, frescas, no frías, porque de por sí cuesta trabajo identificarlas, ¿no? Ponerlas heladas pues no sirve, y tampoco calientes, ¿no? Como algo que se sienta fresquito. Y eso sí, tratar que todas las muestras, que a lo mejor si en casa quieren hacerlo, o alguien que se dedica al mundo del vino quiere seguir con esta cuestión de experimentación, pues sí intentar que todas las muestras estén a la misma temperatura para que ninguna protagonice, ¿no? Eso sí es importante. Algo que también mencionas es el hielo que se le pone Ay, al agua. sí.
¿no? Qué importante que inviertes en agua buena, de calidad, quizá con el precio un poquito más alto, y le pones el hielo de la esquinita, ¿no? De la tienda de la esquina del Oxxo o de de estas hielos, que no sabes ni de dónde viene esa agua. Entonces, ya leíste en Rompes la tu agua, estructura. ¿no? Sí, porque digo, la verdad es que creo que ese es uno de los problemas que las aguas de manantial que no comunican y por eso para las personas no les da ninguna diferencia. Pero cuando empiezas a investigar, cuando estamos de este lado y queremos investigar un poco más, empiezas a investigar de las marcas y empiezas a ver, esta agua tiene 15 años de filtrado natural. Esta agua tiene 30 años de filtrado natural y así, entonces empiezas a aventar números y dices, wow, durante todos esos años esta agua que cayó de lluvia empezó a permear por todas las capas de la tierra hasta llegar a recopilarse en un sitio donde llegó un ser humano o una marca que la sacó y lo metió en una botella. Y si tú tienes la ventaja o el gusto de comprarte ciertas marcas que tienen estas características y la decides enfriar con ese hielo que viene de una tienda de no sé dónde, o que más bien viene de un agua que no sabemos de dónde viene, que por supuesto no tiene 30 años de filtrado natural para empezar, ni siquiera sé qué cantidad de sólidos disueltos tengan y estoy muy segura que muchas de ellas tienen ciertas cosas que no son muy lindas de ver. O sea, estoy segura que si ponemos ciertos hielos en estudio encontraríamos cosas que nadie se quisiera tomar. Si esas se las pones a tu agua, ya rompiste con toda esa parte pura que tenías dentro de un vaso o en una copa. Por eso también, aquí también se relaciona el tema del servicio. El agua, igual que un vino, que en el vino también te dices, no, 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 no pongas hielo, salvo en situaciones extremas, porque, a ver, me ha llegado a pasar que dices, o te lo tomas caliente o le pones un poquito de hielo súper rápido, solamente ahí puedo decir que lo tuve que hacer un par de veces y no me encantó y no me siento orgullosa. En cuestión del agua, tienen que también enfriarla como si fuera un vino, o sea, una hielera o ponerla al refrigerador antes de tomarla sería la forma correcta. Ok, O sea, ok. enfriarla, no ponerle hielo. O en su No ponerle hielo. defecto, haz hielos con esa misma agua antes. ¿Puede ser? Sí, en su defecto también, sí, sí, sí. De hecho, hace unas semanas que también estaba en una cata, se me ocurrió algo, alguien me dijo, ¿y qué hacemos con nuestras aguas sin gas? Bueno, aguas con gas, que ya no las tomamos y que son buenas, y pero ya no me la voy a tomar porque no tiene burbuja. Digo, pues con esa misma puedes hacer hielos, ¿no? O sea, Claro. puedes utilizar esa agua que en un momento era gasificada, ya se le fue el gas, hazte tus hielitos y la puedes utilizar para agua con gas, pero de la misma origen, ¿ok? Entonces, Oh. por Ah, ahí ya puedes como darle ese reciclado a tus sí, es aguas. que yo a raíz de eso pienso en que yo lo estoy tomando también. Sí. Ya se me No quedó sé, el sí, la hielo. idea. Oye, Súper. Mina, sí, hablando de concursos, tú hablabas sobre concursos de vino que se acompañaban con cierta agua, pero en el ámbito del agua, ¿hay concursos, hay competencias, hay todo este mundo también? Sí, hay varias. La verdad es que nunca he tenido oportunidad de asistir a ninguno de aguas, pero sigo a un par de personas que sí postean constantemente al respecto, que de hecho una de esas personas es la fundadora de esta escuela que se llama Fine Water Academy y él va a estas competencias que la verdad son cero glamorosas. O sea, en el tema del vino nos tienen como muy consentidos y muy malcriados en cierta manera, porque ya sabes que te ponen las copas y tal, y estás sentadito y así. En estas competencias que he visto es están todas las aguas ahí, tú estás con tu hojita, estás poniendo, ya saben, los puntajes, sirviéndote, e incluso a veces he visto que se las sirven en estas como copitas de acrílico, plástico, Ujú. o sea, nada pomposo lo que es el recipiente, y eso es lo que hacen de comparativa. Y sobre todo son mucho más para poder dar un review para el consumidor, no tanto para decir esta es un agua mala versus la otra. Creo que esa es una cuestión que el agua tiene en comparación con el vino, que se trata mucho de decir, no es que un agua sea mejor que otra, porque en cuestión natural no lo es, simplemente son distintas. Entonces, ya cuando un agua es naturalmente mineralizada y está embotellada, se espera que por ley no tenga contaminantes suficientes que te hagan daño. Entonces, no es algo que esté mal. Entonces, de entrada, son aguas buenas, simplemente son diferentes. Entonces, en cuestión de agua hay muchos.
muchas competencias y normalmente las clasifican por origen. Todos estos grupitos son aguas de lluvia, todos estos grupitos son aguas de glaciares, todos estos grupitos de aguas del fondo del mar, cosas así. Entonces, para poderlas poner obviamente en contexto de el origen de dónde vienen, Wow. pero sí hay varias cosas, sí. Así como están entrando el tema de las aguas de lujo, me imagino que pues existen estas marcas top, ¿no? Que conocemos, Sí. bueno, Perrier, San Peregrino, Evian. todas ellas, pero también hay Evian también. marcas como ya muy top, ¿no? Sí, hay cosas muy extremas, o sea, extremas de que, no sé, a lo mejor viene de un glaciar o que viene de un iceberg que recolectaron en la parte norte del continente o del mundo y esas las pusieron a derretir y las embotellaron. Entonces, sí son como cosas ya muy puntuales que son ya, no sé, marcas que te pueden costar la botella en el mercado ya arriba de $300 la botella, cosas así, o sea, cosas muy locas, ¿no? Wow. Que si dices, hey, tómate tu agua de manantial, ¿no? De las que puedes encontrar en el súper, y si yo se los digo a otras personas que pues no están pensando que el agua puede saber diferente, me van a decir, pero por supuesto que no, ¿no? Yo creo que ahí ya es como una cuestión muy extrema, pero lo que sobre todo tratan de resaltar es que pues la producción es muy pequeña, que no la puedes encontrar en todos lados. Entonces, sí hay cosas con añada, cosas que las mueves y se vuelven como turbias, o sea, hay todo un mundo. Y de hecho, viniendo a esta categoría, hay algo que ya tiene un rato como empezándose a gestar, es esta cuestión de, se le llaman como aguas exóticas, aguas que vienen de fuentes no muy comunes, por ejemplo, árboles, plantas en general, frutas, por ejemplo, yo tuve oportunidad hace un par de años que visité Canadá, encontré una latita que era precisamente de árboles de maple. Entonces, además de sacarle lo que es el jarabe de maple a los árboles, también ponen ciertas como jarritas para recolectar el agua que está dentro de los árboles. Tengo un conflicto por ahí, sí puedo decir, pero sí lo hacen. Y eso es como algo súper exótico ya. Y está loquísimo. Fíjate, como un dato, Uy, leía que el agua más cara del mundo es el Aqua de Cristallo, tributo a Montigliani, y es conocida como el agua embotellada más cara con un precio impresionante de $60,000. Una botella. Y viene con detalles en polvo de oro. Wow. ahí está, Bueno. ahí está. Bueno, a ver, es que sí hay todo un mercado, o sea, así como hay un mercado para los vinos de culto, estos grandes vinos, estas grandes etiquetas que alguna vez lo platicamos en aquel mercado chino en su momento y ahora en el mercado árabe, por ejemplo, también ciertos rangos en el mercado estadounidense y así. Claro que si van a comprar una botella de $500,000 en una subasta, pues no le van a poner un agua de $5, ¿no? O sea, va junto con, yo creo. Sí, Entonces, sí, claro que hay un total. mercado para todo esto. Y al rato, pues ya veremos las aguas de culto, tarde o temprano, Sí, ¿no? no, sí deben de llegar, ¿no? Sí, debe ser. Seguro sí. No existe la categoría como tal, pero a ver, también el mundo de las aguas es algo muy nuevo. Entonces no hay como, ¿saben? Una institución tan grande o tantas como sucede con cuestión del vino u otros elementos o productos que existen que se pueden catar. Pero sí hay una categoría que es más o menos como como las aguas de autor. Y sí he visto como Ok. sommeliers, ¿no? Que están como muy en tendencia y que en Europa y tal, que generan ciertos como o trabajan con ciertas procesadoras de agua y entonces hacen esta adición de los minerales que ellos consideran que son los necesarios para que funcionen con los vinos que ellos tienen en la carta, que no me parece nada descabellado, porque al final de cuentas, las marcas que nosotros tenemos aquí en México, que vas y llenas tu garrafón, es un poco eso, ¿no? Es como la receta de la casa, pero no está pensado en que funcione de cierta manera. Ok, fíjate, estaba leyendo que, por ejemplo, hay diferentes pues, culturas en donde sí le tienen mucho respeto al agua, que yo creo que Bueno, todas las todos culturas deberíamos, ¿no? deberíamos de tenerle respeto al cuidado del agua, sobre todo, ¿no? O sea, sin agua, pues Sí,
puede haber muchas cosas, pero el humano no continúa, ¿no? Y por ejemplo, hay una donde dice que bendecir o cargar el agua con intenciones es una práctica ancestral basada en la idea de que el agua puede memorizar vibraciones. Y esto ya está estudiado por un doctor que es Masaru Emoto, obviamente Japón, supongo japonés, pero cómo si el agua llega a tener diferentes cargas energéticas que pueden, pues, ayudarte o afectar en alguna forma tu metabolismo, tu vida Sí, y la importancia. ese no es la misma persona que hizo estos estudios de los copos de nieve. No sé, puede ser, lo voy a Oye, checar. está impresionante lo de los Sí, copos. también, es También. fuertísimo, Que al final vienen de agua, ¿no? Entonces, totalmente. los copos lo que refleja es precisamente eso, es como vibrando de cierta manera se forman estos copos con formas como muy correctas, muy fractales y otros que están todos chuecos precisamente por Sí. cómo vibra. Entonces, yo creo que sí, porque al final el agua, igual que todo lo que ponemos en nuestro cuerpo, pues es algo que se vuelve uno con nosotros y nosotros somos, como seres humanos, somos un porcentaje enorme de agua, ¿no? Incluso el vino también, Ah, más todo. del 90% es agua. Entonces, ciertamente sí creo que puede vibrar y sí creo que sí puede generar cierta armonía con nosotros. Entonces, ya llevarlo como a otro nivel, como, ¿saben? Con un poco de esoterismo, tal, que seguramente puede existir, pero creo que en parte científica sí creo que hay ciertos minerales que reaccionan con nuestro pH, que reaccionan con incluso quiénes somos, nuestra edad, nuestras cuestiones de salud, ¿no? Porque hay ciertas personas que obviamente ciertas aguas no pueden tomarlas porque les generan piedras, pero a otras no. Entonces, Ujú. obviamente esto hace que sí creo que vibra con nosotros y esa vibración es algo que se puede percibir incluso desde el manantial. De hecho, justamente mientras hablabas, Mari, una de las cosas y hablabas sobre la contaminación, sí creo que es algo que tenemos que tener conciencia, porque si bien es un lujo, ¿no? Tomarte una botella de agua en general, una botella embotellada es un lujo para muchos países, ¿no? Porque realmente el agua no la tienen al alcance. Ya de ahí sumarle un agua que venga de origen natural con todas estas características, bueno, ¿qué les digo? Esto ya está en otro nivel. Y si encima nosotros seguimos como actuando mal, ¿no? En el medio ambiente y tal, ese lujo que tenemos, incluso para las aguas de manantial, ya no lo vamos a tener. De hecho, hay muchas marcas en el mercado que hoy día tienen problemas con sus manantiales y que están empezando a ser sumamente sonados, de que salieron contaminados por tal cosa, ¿no? Y a los pobres casi los, no sé, los crucifican Entiendo. porque Ujú. ¿cómo es posible? Pero lejos de crucificar a la marca porque tiene a lo mejor algún contaminante, deberíamos de pensar que Claro. todo lo que estamos haciendo está llegando ahí y que un día simplemente por más que alguien quiera producir o darnos algo limpio, simplemente va a ser imposible. Entonces, creo que es algo que se conecta mucho, ¿no? Esta parte del agua natural sí está muy conectada con lo que nosotros estamos haciendo en la naturaleza y sí se conecta vibratoriamente hablando, energéticamente hablando y esta cuestión de cuidado en general del medio ambiente. Sí, sí está complicado. Me acuerdo, en algún momento tuvimos la oportunidad de poder estar en un glaciar y tiene ciertos deshielos que va cayendo poquita agua cuando estás caminando Sí, sobre el glaciar. Y decía el guía, porque pues obviamente toda la gente, ¡ay, qué rico el agua del glaciar! No sé qué, vamos a tomarla. Y dijo el guía, no, espérense, porque, a ver, esta agua de glaciar, cuando ya te la dan para tomar, tiene cierto tratamiento, porque aunque venga del glaciar y parezca lo más limpio del mundo, tiene capas y capas y capas y capas que se han formado durante miles de años. Sí, podríamos decir que es agua vieja. Ajá, sí, justo, justo. Que entonces no sabes desde cuándo esta agua que viene está trayendo minerales y todos estos componentes del agua que llevan millones de años y que no en el segundo va a ser bueno para tu cuerpo. Entonces tiene que tener también cierto tratamiento. Entonces todo esto es parte de cómo ha evolucionado, pero también hay que cuidar todo este proceso, ¿no? Supongo. totalmente de acuerdo. Y me encantó lo que mencionaste, Edgar, sobre estas cuestiones, un agua vieja, literal. También las aguas se clasifican por la edad que tienen. Las aguas de lluvia es el agua más joven que podemos tener porque es la que está cayendo en ese momento. Y cuando va pasando por todas estas capas de la tierra,
pues es cuando empieza a tomar edad, experiencia, sólidos, minerales y tal. Y este tema de los glaciares, por ejemplo, sí hay aguas, como lo mencioné hace un momento, que hay aguas de glaciares, pero siguen ciertos lineamientos. Tienen que estar alejados, ¿no? Como de ciertos lugares o de ciertas poblaciones y solamente pueden ser el hielo que está lo más profundo y no las capas de afuera, porque las capas de afuera pues están contaminadas por todos los últimos años en los que el hombre ha tenido mucho impacto. Entonces, también tiene su chiste. Ok, o sea, yo no pensaría, no, bueno, aquí agarro el pedazo de hielo y me... Sí, yo No, también. A ver, ¿cuántas veces no hemos hecho de que, bueno, yo, que cae el granizo y que dices, ay, vamos a hacer raspados, ¿no? Sobre todo de niño. O sea, no claro. te sabes lo que te estás comiendo ahí. Ya sé, viene a veces de, oye, la capa de ozono en la Ciudad de México, ¿no? Que dices, oh Dios, mejor no. No, ay, O en no. China, o en algún lugar de la India o de China, no sé, en las grandes. Sí, Oye, Mina, perdón, que platicamos con Mel la semana pasada. Eh, Algo que también, o sea, hay ciertas aguas que vienen de ciertos manantiales famosos, conocidos, que eso las ha hecho como más rimbombantes, o no sé cómo se pueda decir, o otras que se aprovechan de los nombres y que la gente cae en eso, Bueno, de ¿no? ahí de donde vienes, de Puebla, hay una muy famosa. sí, sí, sí. De hecho, he dictado varias catas de agua ahí y es una belleza, la verdad. O sea, es ¿En un dónde? manantial que está, Exactamente. se llama Santa Rita. Allá. El manantial donde está, la marca no se llama Santa Rita, se llama Santa María, porque es una marca de Nestlé, pero la población se llama Santa Rita. Y digo, yo lo puedo decir desde el punto como sommelier profesional, más allá de que obviamente trabajo con ellos, que son mis clientes y así. Pero la primera vez que asistí, obviamente no esperaba absolutamente nada, pero cuando llegué y vi toda la cuestión del bosque y todo lo que está cuidado y demás, y la cristalinidad del agua, o sea, y lo impactante que es, nunca había tomado un agua de nada, o sea, de río o algo así, de lago, nada. Y pues mi primera vez fue en un manantial, dije, ¿qué es esto, no? Y fue cuando empecé a entender esta importancia de trabajar en colaboración con la gente que vive en la comunidad. Y básicamente las grandes marcas son las que intentan trabajar en conjunto con las comunidades para decir, a ver, tú cuidas el medio ambiente y nosotros podemos ayudarte con tal vez pavimentar la calle, con la escuela, con este tipo de cosas, ¿no? Con una parte de sustentabilidad. Entonces, sí es verdad, hay ciertas marcas que le dan a la población, hay otras que simplemente quitan. El tema con agua es que, pues, ciertamente tampoco puedes extraer todo lo que quieras, ¿no? O sea, sí debe de tener un balance, ¿no? Entonces, sí es un recurso limitado y por eso, por ende, también es un lujo, ¿no? El tener la posibilidad de poder probar estos productos con nuestro vino, con nuestro té, con nuestro café, pero creo que hacerlo de forma consciente ayuda mucho también, ¿no? Pero sí, es cierto, hay muchas marcas que se aprovechan y creo que podría ir como meterme un poquito sin ahondar tanto, es que como reglas, por ejemplo, en México, hay una NOM que sí habla sobre pues productos que puedes tomar y que no debe de tener ciertos contaminantes, pero no te dice exactamente que para hacer agua de manantial, hablo en México, tenga que venir 100% de ese manantial. Entonces, yo no me consta, pero sí he escuchado ciertas cositas que mencionan de este manantial, pues no pueden extraer tanto, entonces seguramente lo están mezclando con otros lados. Y la NOM en esos espacios que quedan, seguramente lo permite. Entonces, ahí es cuando viene esta desconfianza de muchas personas hacia decir, ¿por qué voy a pagar más si es agua, no? O sea, Claro. ¿quién lo Ahorita protege? sí hay marcas de agua mineral que se están yendo hacia arriba. Digo, por tema de tendencias, pudiéramos verlo así, que está bajando el consumo tal vez de bebidas azucaradas o de refrescos. Preferimos ya pues, el agüita mineral La agüita, sí. y está aumentando mucho el consumo y dices, ¿de dónde van a sacar? Y marcas reconocidas que dices, sí, o sea, la producción que tienen, ¿de dónde la sacan? Sí, ¿No? Sí, Digo, más allá de decir sí, marcas, ¿no? Pero sí. sí, no, sí es, ¿De dónde sale tanta ¿de agua, dónde no? sale tanta agua? Sí, sí está el... sí, sobre todo si no hay lluvias suficientes, si todo está cambiando, si el clima se está volviendo más seco en ciertas áreas, o sea, es de verdad, más allá de
como lo decía hace un momento, más allá de pensar, y sobre todo para todos como un tema de que se queden pensando al respecto, es más allá de criticar a la marca, de dónde lo saca, es pensar qué estamos haciendo nosotros para que se vuelva esta cadena en la cual ya no está lloviendo y lo poco que llueve está contaminado, bla, 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 ¿no? O sea, sí es un tema que se palpa mucho más constante y sí es cierto, la cuestión del consumo, que ya la gente ya joven, hablo joven, veintitantos, porque yo me considero joven, pero Claro, la yo también. gente veintitantos, O sea, soy un niño, yo también. Claro. exacto. Pero aquellos que están más como iniciando en esta parte de vivir o experimentar con ciertas bebidas, sí se están yendo, creo, más por tendencia, no porque sea a veces por conocimiento, por decir, ay, yo no voy a tomar alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Yéndose por productos que no tienen alcohol o que son bajos en alcohol y bueno, digo, conectándolo otra vez con cuestión del vino, pues por eso vinos lo ves ya sin alcohol o con poco alcohol, o ya estos boom de los mocktails por todos lados y ¿qué es lo que sale a rescatar todas estas bebidas? El agua, ¿no? Claro, En ahora hay todos los fiestas de sentidos. café. Ahora estas fiestas de café que se están haciendo, ¿no? Sí, Que son súper famosas. En Sí. España yo he visto muchísimo, ya también en México, en la Condesa y todas estas colonias lo he visto. Y tarde o temprano, pues es agua. Es agua con, digo, con lo que es el café, ¿no? Entonces, las fiestas de té, todo esto que se está haciendo, pues el agua es la que está llenando estos espacios tarde o temprano en diferentes productos. A ver, pues cualquier bebida Bueno, todo lleva agua. es agua, ¿no? O sea, Oye, como decimos luego, ¿no? Cuando, no sé si alguna vez les tocó, que aquí podemos decir marcas porque pues no hay paga de ninguna forma en ese aspecto de que podemos decir o no, aún. aún. Este, a ver, a mí sí me sabe muy diferente una Coca-Cola de Estados Unidos o una Coca-Cola mexicana. Y esto, según entiendo, es por el tipo de agua que usa una Coca-Cola aquí o allá. pues yo te había escuchado también que era por el endulzante. Justamente hace como Ujú. un día me salió un reel al respecto que decían que en Estados Unidos utilizaban como un jarabe de maíz y en México era azúcar de caña. Entonces, por eso Ok, también la también diferencia. puede ser. Pero más allá del refresco, que ahí no podría decir porque no tengo la referencia, podría conectarlo con el whisky, ¿no? Las grandes destilerías súper populares en el mundo están cerca de lugares donde hay un recurso, hay una fuente de agua natural que les permite generar la fermentación. Tú lo dijiste, María, al principio, cerveza, ¿no? Ujú. Pues el whisky en su base es una cerveza y ya después se destila. Y en el tema, por ejemplo, del sake también, o sea, entonces, estos lugares como tan puristas, como Escocia, como Irlanda, que producen estas bebidas desde hace tantos siglos atrás, los japoneses con el sake, sí le valoran, sí le dan mucho valor al agua que utilizan, porque ciertamente sí hay una reacción diferente. Los sólidos disueltos, por ejemplo, calcio y magnesio, la forma en la que el calcio y magnesio interactúan entre ellos, hacen que el agua se vuelva blanda o se vuelva dura. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, yo en Puebla tengo un agua terrible, o sea, terrible que de verdad se nos tapan las llaves por la cantidad de sales que Aquí es tiene, porque igual. tiene mucha dureza. Ah, bueno, creo que entonces Aquí todos es lados igual. de El la barro República. o sea, espantoso. Es espantoso. Entonces, si prestamos atención y nos basamos de ese punto, bueno, no solamente es la cantidad de sólidos disueltos que el agua tiene, sino qué sólidos disueltos tiene. Entonces, si tiene calcio y magnesio en esa composición, vas a tener un agua dura que en el proceso de arrancar una fermentación te la va a hacer mucho más difícil. Entonces, y eso también va a hacer que se extraigan ciertos componentes aromáticos que a lo mejor no son los más favorables. Entonces, ahí tienen que estarle buscando de acuerdo al producto base, al grano, al arroz, al cereal, lo que sea, Complicado. tienen que buscar qué agua funciona. Sí, sí, complicado pero maravilloso, porque te das cuenta que Sí. ese elemento silencioso que te dijeron en la escuela que no huele a nada, es todo, ¿sabes? Es maravilloso. Ay, me encanta cómo se emociona. Ojalá vieran su cara ahorita que está platicándonos, porque bueno, ahorita que dijiste, es complicado, pero maravilloso, hasta te brillaron los ojos. Es que sí es cierto, o sea, definitivamente el agua es vida, el agua es fundamental, el agua es el elemento más importante, yo creo. Tenemos cuatro elementos, ¿no? Y el elemento, yo creo que el agua, híjole, es la más importante en la vida.
vivir, para el día a día. Entonces, qué bonito, Mina, que estés comunicándonos todo este tema, todo este conocimiento y compartiéndolo a todo el mundo y que sea cada vez hasta concientizar a la gente sobre este tema. Me encanta. Sí, Sí, sí. nos De fuimos hecho, a un tema súper no, dime. complejo de la nada, o sea, Sí. de lo que parecería que un capítulo de agua, en 5 minutos acabamos, y no, y No. podríamos seguir y seguir y seguir hablando, y eso es padrísimo. ¿Ibas a comentar algo, Mina? Sí, algo que creo que ayuda mucho a las personas que están escuchando y que a lo mejor no están involucrados en el mundo del vino, no tienen un parámetro en tema de o cómo hacer una cata o qué se puede percibir en un producto y que dicen, ah, para mí el vino pues huele a uva fermentada y alcohol, ¿no? Que no tienen esta sensibilidad aún desarrollada. Siempre les digo, porque suelen ser mis principales clientes, comensales, estudiantes que tengo en estas catas, es que hagan este experimento en casa. Con ese café de la mañana o del mediodía, experimenten con ese mismo grano de café con 2 aguas diferentes, la que quieran. Una que sea agua purificada, que regularmente es la que tenemos en garrafón, y la otra con un agua de manantial, sin gas, ¿no? Porque el gas aquí sí no se involucra. Y mismo café, ellos con sus mismas manos, ojos, que se den cuenta cómo ellos lo están manipulando y cuando lo prueben se van a dar cuenta que es súper distinto, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que dice, hey, yo soy súper fan del café, ¿no? Traigo mis granos de no sé dónde y les pongo las cápsulas para quitarles el oxígeno, no se oxide, y tengo mi malinito de la mañana y luego todo perfecto, mi máquina carísima, ya saben, de las que todos son manuales, porque las otras máquinas, no, esas no las tengo que tomar. Y yo, me encanta. Y yo, muy bien. ¿Y tienes un agua especial para ella? No. Bueno, entonces no eres tan fan del café. Porque si lo Oh, fueras, sí, sí, y ahí es como de, ¿no? Si lo fueras, te darías cuenta que el agua es sumamente importante. Es lo que hace que puedas tú, como lo dijiste Edgar en un principio, ¿no? Lo que hace posible que te puedas tomar el café. Es el principal, el puente, ¿no? Del disfrute. Entonces, no le estás dando toda la importancia al respeto que merece. Así es que la siguiente vez, siempre se los digo, hagan ese ejercicio con su agua y van a ver cómo nunca van a regresar al agua purificada. Literal. Es así. Tan, tan. excelente, Ya nada más que excelente. decir. Y esto lo pueden hacer con el té también, porque ahora también el té También. está teniendo un boom muy fuerte también con los sommeliers de té, con todas estas infusiones, con todo esto de que ya la gente no estamos probando tanto los sobrecitos, sino ya las mezclas de las hierbas y todo esto. Háganlo también el ejercicio, o sea, con diferentes, pongan las infusiones en 2 tipos de aguas diferentes y lo prueban. Pues con esa tarea cerramos este capítulo y me explotó la cabeza con toda la información Sí. que nos diste, Mina. Muchísimas gracias primero por dedicarnos este tiempo y dos, por abrirnos a este mundo que te diría nuevo, pero pues no, de ahí venimos, ¿no? ¿No? De ahí venimos, Exactamente. pero nuevo como Y sí, experiencia, nuevo yo como creo. experiencia, como atención a este detalle. Sí, Mina, Sí. mil gracias. La verdad es que qué cantidad de información, pero lo hace sentir tan ameno, tan easy going, que dijera, ¿no? O sea, tan a gusto, que hablamos de tantas cosas, pero se sintió como la platiquita a gusto. Lástima, nos faltó aquí la tacita de café o de té o el vino, caramba, o estar así como en un restaurancito a gusto platicándolo, así lo sentí. Y la verdad es que muchas gracias. Espero que a todos los que están escuchando lo hayan sentido igual y lo compartan y también la conciencia de cuidar el agua. Yo creo Eso que es quedémonos básico, también sí. con eso. Cuidemos el agua que consumimos al bañarnos, al lavar los trastes, al lavar la ropa, todo lo que estamos haciendo, los productos que usamos, que se van todas al drenaje y que llegan al fin y al cabo a los ríos y a los mares y a todo. Tengamos conciencia con Porque de alguna forma eso va a regresar en el agua que bebemos. lo que nos Entonces, tomamos. Entonces, aguas. Sí. No, y digo, para cerrar de mi lado, muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar sobre este elemento que realmente enriquece la experiencia del vino y de otros productos que están por ahí y que de verdad hacen de una experiencia de todos los días algo extraordinario. Espero que lo puedan experimentar y que se den cuenta que el agua es muchas cosas excepto simpleza, así es que tiene mucho que ofrecernos.
Perfecto. Perfecto. Nada más que Con eso, con esa reflexión nos vamos. Pues la próxima vez que bebamos un vaso de agua, pues ahí está la invitación a hacer una pausa, a observarla, sí, como en la cata que comentaste, a olerla, a saborearla con atención. El agua va más allá de ser solamente hidrógeno y oxígeno. Y bueno, pues es un viaje geológico, una cápsula del tiempo de su origen, es un vehículo de sensaciones. Y bueno, hemos explorado apenas la superficie de este vasto océano de conocimiento. Entonces, pues ahí queda la semilla de la curiosidad. Nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Estamos en redes, ahí nos escriben cualquier cosa. Mina, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos, Mina, Me- tus redes? Principalmente en Instagram como mina.wine, o sea, mina.wine de wine de vino, aunque también podría ser mina.water, pero no, decidí que en el wine aparece todo y eso aplica tanto para TikTok como Instagram. Perfecto, perfecto. Escúchenla, véanla, porque la verdad es que tiene excelente contenido y aparte nos cuenta sus aventuras también de repente. Y ahora su próximo examen, que seguramente saldrá muy bien, porque obviamente es bastante estudiosa y bueno, todo ya lo sabe. Así será. Entonces, gracias, Mina, muchas felicidades y pues Gracias. estamos pendientes de tus próximos pasos. Mina Sommelier, Mari López, Edgar Pérez, Raquel Reynoso en controles. Aquí Nos anda la vemos. Raquel. Muchas gracias. Chao, Bye. chao. Rewind ha llegado al final.